Bienvenidos a Octavo Arte, donde la radio merece estar. A los 19 años fue secuestrada y permaneció detenida desaparecida en la Escuela Mecánica de la Armada, en lo que se denomina hoy la ex-ESMA. En 1985, tras el retorno ya de la democracia, fue testigo en el juicio de las juntas. Estamos en comunicación con ella, con Miriam Lewin, Miriam, Mariano Mindlis, Mauro Suárez y Magdalena Gerente. Saludos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿vos? Bien, un día bastante especial. Sí. Escuché opiniones contrapuestas acerca de cuál sería la reacción correcta, si alegrarse o no alegrarse. Sí, es un poquito de lo que veníamos hablando aquí durante el programa de hoy. Y claro, personalmente me parece que uno no puede sino pensar que hubiera sido mejor que tuviera una condena más, pero que es reconfortante que haya muerto pagando por sus crímenes, por lo menos con alguna condena y cumpliéndola en una cárcel común y no en la comodidad de su domicilio. No murió en su cama, no murió en su dormitorio, murió en el penal de Marcos Paz. Sí. Y me parece que era el lugar que le correspondía. Y tuvo derecho a defenderse. La última vez en el Plan Cóndor no hizo uso de ese derecho, no declaró, pero tuvo derecho a tener un defensor. Claro. Y rigieron para él todos los beneficios de la democracia que él conculcó, ¿no? Eso me parece que es que para quienes dicen que estamos viviendo en una dictadura o que esto es como una dictadura, vale la pena tener en cuenta estas condiciones. Un hombre de la peor calaña, culpable de los peores crímenes, a quien sin embargo se le respetan sus derechos. Y habla un poco de lo que es lo que ha sido en los últimos años, por lo menos, la justicia argentina, que Jorge Rafael Videla, genocida, represor, asesino, violador de los derechos humanos, haya fallecido en una cárcel como es el penal de Marcos Paz. Y cuando arrancábamos el programa yo hacía quizás un análisis un poquitito más global, pensando en qué situaciones habían fallecido otros genocidas a nivel mundial, llámese Stalin, Hitler, Pinochet en Chile, mucho más cerca. Y todos ellos habían fallecido en libertad. En este caso fue en una cárcel de Marcos Paz y es ambigua la sensación porque por otro lado Videla se fue de este mundo con muchos secretos también, ¿no? Porque nunca dijo un montón de cosas que podría haber dicho y podría haber ayudado a encontrar más nietos, más hijos desaparecidos. Pero eso implicaba cierto arrepentimiento, y él mantuvo siempre la misma posición. Me parece de cierta ingenuidad pensar que alguno de los genocidas, y sobre todo los cuadros dirigentes de la dictadura, podían mostrar cierto arrepentimiento, lo que hubiera significado que tenían que reconocer que habrían cometido crímenes aberrantes y podían haber proporcionado información. Creo que no, esto no se... los dictadores, ninguno, ni siquiera de los que murió en libertad. O sea, lo último que dijo es los Kirchner fueron lo peor que nos pasó. Y me parece que estoy convencida de que ni por un momento él reflexionó acerca de que había cometido crímenes injustificables desde todo punto de vista, y que si lo hubiera hecho no hubiera podido dormir, probablemente se hubiera muerto de cáncer antes, ¿no? O sea, no... él gozaba de bastante buena salud. Incluso en el libro de María Sebane y de Vicente Muleiro se hablaba de que hacía gimnasia todos los días porque quería llegar entero a los juicios, y así es como se lo veía bastante entero. La verdad que la muerte de él me tomó por sorpresa. Por sorpresa, al contrario de lo que pasó con la muerte de Macera, que claro, en realidad se esperaba porque la salud de Macera
se había deteriorado a pasos agigantados en los últimos años, a pesar de que había dudas sobre su lucidez y su habilidad para enfrentar un tribunal. Claro. Miriam, ¿cómo andás? Mauro te saluda. ¿Qué tal? Bueno, vos hablas un poco de, sí, que Videla siempre siguió reivindicando lo que habían hecho, y alguien que sigue reivindicando a esa junta de militares, a ese grupo de asesinos, es Cecilia Pando, ¿no? Ella te salió a atacar hoy de una manera muy fuerte en Twitter. No sé si pudiste leer, te comentaron lo que dijo. Sí. Lo único que voy a decir es que es un honor, nada más. Un honor irónico, tal vez. Nada más, no voy a decir nada Bueno, más. listo. No Quería se saber merece si lo... que si- diga, no se merece que diga nada más. No, quería saber si por lo menos te habías enterado de lo que había dicho. Sí. Le recordamos también a la audiencia y te comentamos, Miriam, nosotros en Octavo Arte siempre, nosotros tenemos una posición muy clara siempre sobre los hechos y la damos a conocer, este es nuestro espacio, pero siempre cuando existen las posibilidades nos gusta tener todas las voces posibles, a favor, en contra de todos los temas que tratamos. Como cuando tratamos el hecho de la Sala Alberdi, también quisimos hablar, por ejemplo, con la jefatura de gobierno porteño, digo, en todos los temas que tratamos. Uno de ellos fue el tema de hoy del fallecimiento de Videla. Quisimos hablar con vos y en un rato, en teoría, vamos a hablar también con Pando, con Cecilia Pando, y por eso me parece la aclaración esta que te hacía Mauro sobre si sabías o no qué era lo que había dicho. Nosotros también estamos convocando a la gente que quiera preguntarle algo al respecto. Está claro que nuestra posición está lejos de ser la de Cecilia, muy lejos, y también no sé si, digamos, si le querías devolver alguna pared o no, decís que no, y es absolutamente respetable, pero era el comentario para poner el tema. No, en absoluto, no creo que merezca más comentarios. Okay. Hola Miriam, ¿cómo estás? Magdalena te saluda. ¿Qué tal, Magdalena? Bien, primero quiero, agradecerte, ya lo hizo Mariano, pero me siento obligada a hacerlo y felizmente obligada, porque me imagino que tal vez era un día muy particular para vos, porque tu vida también fue muy particular, atravesada por esta dictadura militar que vos viviste tan de cerca. Tal vez pedirte disculpas por las preguntas reiterativas que te podemos llegar a hacer, porque imagino que sos uno de los referentes, en este caso por todo lo que viviste. Y me quedó en la cabeza una respuesta que diste sobre Macera en una entrevista, también parecida a la de Videla, cuando dijiste que se murió pero le faltaba una condena más. Y después agregaste que Macera era la encarnación del mal. Y las palabras sobre Videla en tu intimidad, ¿cómo lo viviste? Lo que pasa es que yo con Macera tuve una relación especial. Yo soy sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada, a donde Macera había pergeñado un plan para erigirse en otro Perón, en un heredero de Juan Domingo Perón, porque consideraba que tenía suficiente carisma como para hacerlo, como para heredar el ascendente político de Perón, y para eso había estructurado dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada un sistema de trabajo esclavo, y entonces los prisioneros tuvieron la desgracia de interactuar con él en algunas oportunidades. Esto no pasaba con Videla, porque obviamente Videla era de ejército, Macera era de la Marina, y tenía ambiciones políticas contrapuestas con las de Videla. Se podía decir que eran rivales políticos, y esta rivalidad la zanjaron muchas veces de la peor manera, matando a gente del otro bando. Un claro ejemplo es el embajador en Venezuela, de origen radical, Héctor Hidalgo Solá, la diplomática Elena Holmberg, etcétera, ¿no? Yo creo que por eso yo pude hacer una evaluación mucho más certera de la calidad humana o inhumana de Macera que lo que puedo hacer de Videla. Pero hay un tema que a mí me impresionó mucho de Videla, y es conocer que una de las monjas francesas había cuidado a su hijo discapacitado. Sí. Eso realmente me impresionó mucho. Es como una
una mueca horrible del destino, que esa mujer haya muerto después de haber dado lo mejor de sí, asesinada durante el gobierno de Videla, durante la dictadura de Videla, porque no se la puede llamar gobierno. Por eso, el único otro contacto que tuve con Videla fue cuando una vez, siendo cronista de Canal 13, me enviaron a cubrir una misa en la que Videla comulgó, tomó la comunión. Sí. Todo el mundo estaba particularmente impactado. Esto tuvo, para colmo, como escenario la capilla Estela Maris del edificio Libertad, la sede del comando en jefe de la Marina. Cuando Videla salió, lo seguimos con las cámaras y con los micrófonos, y yo estaba justo delante de él y todo el mundo le tiraba preguntas y yo estaba particularmente paralizada y conmovida de verlo así en vivo y en directo por primera vez. Y caminando para atrás me tropecé y él me agarró del brazo fuerte como para sostenerme y me miró a los ojos y me dijo: cuidado. Y yo dije, qué paradójico, yo podía haber sido asesinado durante la dictadura, cuando él era presidente ilegítimo de la Argentina, cuando él era dictador, y ahora en democracia me dice cuidado porque me tropiezo con el cordón caminando para atrás tratando de arrancarle alguna declaración. No abrió la boca, precisamente por eso a mí me choqueó más, me sacudió más el hecho de que no abriera la boca ante las preguntas de las decenas de colegas que lo rodearon y que a mí me mirara fijo y me dijera cuidado, sosteniéndome del brazo para que no me cayera. Fue Él tenía bien en claro quién eras, ¿o no? Una situación que nunca voy a olvidar. ¿Tenía bien en claro quién eras él? ¿O no creo. Sabes? No sabes. ¿No sentís que ese cuidado fue como medio amenazante o fue un cuidado realmente guarda que te puedes caer? No, yo creo que como cualquier caballero bien nacido, al ver trastabillar una dama, esa fue la reacción más espontánea, dijo cuidado, pero no creo que supiera quién era yo no me identifiqué. Es más, ni siquiera abrí la boca porque estaba, como les digo, absolutamente conmovida. Es más, mientras estaba ahí estaba tan conmovida y tan indignada por verlo comulgar que en cierta forma me arrepentí de haber ido. Pensé, ¿qué hago en este lugar? ¿Por qué me tocó venir aquí? ¿Por qué no le pedí a mi jefe que no me mandara? Cuando en otras ocasiones, por ejemplo, cuando declaraba Astillo, pedía no ir porque me resultaba muy revulsivo verlos a los represores. Claro. Pensé que en el caso de Videla, como nunca había tenido contacto anterior con él, no me iba a pasar, pero sí me pasó. Sí me pasó, me resultó, como dije antes, muy revulsivo verlo, muy revulsivo. Quien dice esto es Miriam Lewin, que fue secuestrada a los 19 años y permaneció en la ESMA. Y te quiero preguntar puntualmente sobre la actualidad de la ESMA. Hay quienes la siguen llamando ESMA, hay quienes hoy la llaman ex-ESMA, hay quienes piensan que las actividades que se realizan allí no deberían, porque hay aún lugares que deben ser chequeados por la justicia porque pueden haber pruebas. ¿Cuál es tu posición al respecto, que estuviste allí y hoy ves lo que se realiza allí dentro? No, yo no creo esto. Me parece que está muy bien que se hagan actividades, más allá de que yo en realidad evito todo lo que puedo ir y no las disfruto. Claro. Es decir, el otro día fui a formar parte del panel que presentaba el libro de La Perla, del Centro Clandestino de Detención Cordobés. Sí. Realmente cada vez que voy, para mí tiene un costo emocional importante. Tiene una carga energética muy negativa para mí, ese lugar, para mí y para todos, pero para mí especialmente.
De manera que yo no disfruto yendo a los recitales, a las proyecciones de películas, y solamente voy cuando por alguna razón estoy directamente involucrada en un rol importante, como formar parte de un panel o ser presentadora de alguna proyección de alguna película. Pero no me gusta ir cuando algún equipo de documentalistas extranjero viene y me propone ir a la ESMA. Trato de evitarlo y de dar propuestas alternativas porque no me gusta ir. ¿Cuánto tiempo estuviste? De todas maneras, vos? me parece muy bien que ese lugar, salvo el casino de oficiales, sí, que tiene que quedar, creo que como está, que esté dedicado a la promoción de todos los derechos, del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho a la vida, del derecho a la vivienda. Me parece que está muy bien que así sea, pero reitero, no me gusta ir a recitales, no me gusta ir a celebraciones, no me gusta ir a festejos en ese lugar. No me gusta, no critico que otras personas sí puedan disfrutarlo. Está clarísimo. Miriam, ¿cuánto tiempo estuviste vos dentro de la ESMA? Yo estuve en la ESMA desde fines de marzo de 1978 hasta enero de 1979, y después en libertad vigilada, quiere decir controlada por los marinos, hasta que me dejaron irme del país en abril del 81. Pero antes había sido secuestrada por la Fuerza Aérea y estuve en el centro clandestino de detención de la calle Virrey Ceballos al 600, y esto sucedió desde el 17 de mayo de 1977 hasta mi traslado a la ESMA. Miriam, para que nos demos por lo menos una idea de nosotros, que si bien leemos historia, estamos informados, no vivimos ese proceso histórico, por lo menos yo tengo 20 años y no lo viví, ¿de qué dependía de que una persona que estaba detenida pueda exiliarse y otros que no hayan podido hacerlo? Había nada de la arbitrariedad y la locura de los represores. Es decir, cuando uno entraba a un campo de concentración del nazismo y se efectuaba la selección, uno no sabía qué era lo que ellos iban a juzgar para decirte izquierda o derecha, es decir, para mandarte al crematorio o para que pudieras tener la posibilidad de sobrevivir, quizás trabajando. No sabía si necesitaban ese día un carpintero, un joyero, un albañil o un profesor de historia. Lo mismo sucedía aquí. Cuando vos llegabas, no sabías si ellos te iban a incorporar a este equipo de trabajo en la ESMA, este equipo de trabajo esclavo que estaba destinado a construir este plan político perverso de Macera, o ibas a seguir el circuito que seguía la inmensa mayoría de los secuestrados, que tenía que ver con la tortura y la muerte y posiblemente ser arrojado desde un avión a las aguas del océano. Esto no tenía que ver con denunciar gente o cantar en la tortura o colaborar o no colaborar. Hay mucha gente que colaboró muchísimo con los represores, colaboró en el sentido de que se quebró la tortura y brindó información y la mataron igual. Miriam. Y hay gente que está viva y que no lo hizo, o sea, era absolutamente... en realidad, hay una compañera que cuando le preguntan, ¿y vos por qué sobreviviste?, contesta, ¿y por qué no preguntas a ellos por qué mataron tanta gente? Claro. Es como que nosotros no sabemos el por qué. Nosotros cargamos siempre con la culpa del sobreviviente. Pero una culpa, no porque hayamos hecho algo en especial para sobrevivir, una culpa que tiene que ver con la culpa que tiene el sobreviviente en un accidente de auto, un accidente de aviación, o sea, la culpa que todos los sobrevivientes tienen. Los sobrevivientes que no han hecho nada especial para sobrevivir y que no se explican la razón. Nosotros no tenemos el porqué. Probablemente lo tengan ellos, tenga que ver con su omnipotencia, tenga que ver con la necesidad de que en la persona del sobreviviente
se replica el terror. Es decir, yo salgo y cuento que ahí torturaban, que ahí robaban bebés, que ahí asesinaban mujeres embarazadas, que ahí se quedaban con los bienes de los desaparecidos, que ahí tiraban gente en los vuelos de la muerte, y entonces en la sociedad se reproduce ese terror, y entonces todos los ciudadanos terminamos siendo obedientes y funcionales a sus fines. Hablas de sobrevivir. Yo acá tengo una declaración que por los miedos a lo que figura en internet te pregunto si es real o no, de lo que vos le declaraste a quien fue después el ministro Arlañán en el juicio de la Junta, donde vos contás cuando te chupan que llegaste a ponerte una pastilla de cianuro en la boca por miedo a que te torturen intentando matarte. ¿Esto fue así? ¿Fue real, claro, lo que pasó? Sí, eso fue así. Muchos de nosotros llevábamos una pastilla de cianuro. En general, estas pastillas de cianuro no eran pastillas, eran ampollas de vidrio que al cortar la lengua, el cianuro líquido se incorporaba rápidamente al torrente sanguíneo. Pero en el caso de nosotros que éramos militantes de base, nosotros no teníamos acceso a estas pastillas, de manera que las habíamos fabricado nosotros mismos con unos cartuchitos de rouge y cianuro que se usaba para identificar plata, y los habíamos recubierto con cinta aisladora. O sea que este cartuchito de cotillón de rouge con la cinta aisladora era muy difícil de perforar. Claro. De manera que realmente bastante improbable que pudiéramos llegar a matarnos. Nosotros en realidad no éramos conscientes de esto, y yo me sentía mucho más segura llevando la pastilla de cianuro en el bolsillo de la campera. La última, Miriam, ¿y vos hoy agradecés no haber tenido esa pastilla? No sé, es una pregunta que nunca me hice. Está bien. En ese momento, cuando me la puse en la boca, miré al cielo y dije, qué bien poder morir así, ¿no? O sea, en ese momento yo lo hacía, era un sacrificio el inmolarme para evitar pasar por el trance de la tortura y la posibilidad de quebrarme y entregar gente. Mucha gente lo hizo, mucha gente pudo suicidarse y otra gente no. Otra gente directamente le hacían un lavaje de estómago, incluso con un sifón, porque en realidad ellos lo que querían no era salvar tu vida, ellos lo que querían era determinar ellos cuando te ibas a morir. Miriam, ahora Mariano, que es el conductor del programa, va a cerrar la entrevista como corresponde, pero yo no quiero dejar de agradecerte por esta charla, porque me imagino que siempre te preguntarán sobre cosas que tal vez a veces son las mismas, y la verdad que para nosotros es muy importante que vos respondas con esta sinceridad que lo hiciste, porque de esta forma la historia es menos probable que se repita, pese a esto que vos atravesaste, que me imagino que habrá sido muy duro. Así que de mi parte, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias por tu tiempo, Miriam. Aquí a Magda hasta las lágrimas la has hecho emocionar. Hasta la próxima, gracias. No lloren. Es un día... Quedamos todos así, yo la vi llorar y quedamos todos medios ahí como tecleando. Es un día para mirar hacia adelante. Se termina una época con la muerte de Videla. Me encanta esta frase de cierre. Muy bueno, Miriam, muchas gracias. Chao, un beso. Un beso. Era la palabra de Miriam Lewin, quien a los 19 años había sido secuestrada y permaneció detenida, desaparecida